Bien, comenzamos esta clase. En esta clase vamos a aprender cómo se conforma una estructura anual de entrenamiento para corredores. La estructura se conforma por periodos, etapas, mesociclos y microciclos. Los periodos son tres: periodo preparatorio, periodo precompetitivo y periodo competitivo. A su vez, estas etapas se dividen en mesociclos: el periodo preparatorio, de preparación general y de preparación especial. El periodo precompetitivo, a su vez, en competencias tempranas y competencias secundarias. El tercer periodo se compone por competencias principales y un periodo transitorio. Hoy vamos a enfocarnos en el periodo de preparación general, que inicia la temporada en este mes de agosto para la mayoría de los atletas que están bajo la federación y en su sistema en general. En este periodo, ¿qué es lo principal que trabajamos? Trabajamos la resistencia, la fuerza, la velocidad y la técnica, las 4 capacidades o cualidades de la condición física. En este periodo, como dice su nombre, es general. Se trabaja la resistencia general, ya sea en carrera extensiva, ya sea en intervalo extensivo o carrera continua. En la fuerza general, también todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento general es adaptar al cuerpo a que se vaya acostumbrando para lo que viene posteriormente, que serían cargas más fuertes, ¿verdad? Y también practicamos lo que es la velocidad, los ritmos fuertes, que se puede decir. Muy poco de esto aquí, en realidad no se practica mucho lo que sería velocidad, sino que son ritmos. Y la técnica para mejorar la carrera. Bien, ¿qué debes de aprender aquí? Lo que debes de entrenar aquí. ¿Qué debes de entrenar? ¿Por qué lo debes de entrenar? Porque esto, como dice, es una preparación general. Aquí estás preparando al cuerpo para lo que viene posteriormente, que será una preparación especial, que es ir saliéndose de esto y entrando a ejercicios más específicos de carrera para posteriormente hacer una transición. Estas etapas duran aproximadamente 2 o 3 meses, cada una de estas, dependiendo de cómo lo lleve el entrenador, ¿no? Aquí probablemente son 12 meses, como es un ciclo anual, son 4, 8, 12, 4 en cada periodo. Y pues es como se maneja. Es un periodo anual tradicional, de menos a más, donde al final es una temporada de puro competir. Después veremos ciclos que se dividen en 2, periodos que dividen en 2 y hasta 3 regularmente, ¿no? Entonces aquí hay que hacer un trabajo general de todo. La regla es entrenar estas 4 capacidades. Estas capacidades son equivalentes a una analogía de decir, vamos a construir unos cimientos de una casa en el cual los elementos son arena, grava, cemento, varilla y agua, claro, ¿no? Sin esos elementos es imposible construir una base sólida que soporte todo lo que viene para arriba. Pues estas cualidades son lo mismo. Son una equivalencia a lo mismo en el cuerpo humano. Desarrollando estas cualidades, tú vas a ir mejorando poco a poco tus tiempos. No hay otro camino para mejorar y lograr el rendimiento. Si tú eres de los que ves videos de que mueve la manita así, que este programita para que bajes de 20 minutos a 5 kilómetros, o para que bajes la 1 hora 30 el medio maratón, eso no funciona. Eso solamente en Disneylandia o en los cuentos de hadas funciona, ¿no? Es imposible que quieras someter a tu cuerpo a ritmos o entrenamientos de los cuales no están preparados. Entonces esto es poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, irás mejorando, te irás convirtiendo, aunque se oiga un poco medio fuera de serie, pero te irás convirtiendo en una potencia, ¿no? Una máquina poderosa.
y poco a poco irás rompiendo no solamente esos minutos que deseas. Yo no sé por qué usan tanto el minuto 20 en los 5 kilómetros, pero es un tiempo muy arriba, ¿no? Que cualquiera lo puede mejorar con un buen entrenamiento. Rápido puedes mejorar, y pues hay que aspirar a mucho más, pero para aspirar mucho más hay que mejorar todo esto, hay que seguir una escuela, y aquí está la escuela. Aquí tienes que aprender cómo entrenar. Tú lo único que tienes, no te tienes que grabar todo, no tienes que ser un especialista en esto, solo entender qué puedes hacer en una preparación general, qué haces en un periodo precompetitivo y qué haces en un periodo competitivo. Más adelante, yo creo que lo que todos están ansiosos, ¿cómo preparo mi plan para una carrera? Bueno, por lograr, imagínate que tienes 3 meses para una carrera, entonces el primer mes lo haces preparatorio general, el segundo mes lo haces precompetitivo, y en el tercero ya compites, ¿no? Y para lograr un rendimiento hay modificaciones en el programa que pues, requieren conocimiento, pero nada del otro mundo. Estudia, sé dedicado, concéntrate en lo que quieres, infórmate de aquí te dejo esto de una forma muy sencilla. Hay organigramas muy complejos, pero pues ya están diseñados para atletas pues ya con un nivel de desarrollo pues se puede decir avanzado, ¿no? Que no está para nosotros. Entonces, entendiendo pues este diagrama, se puede decir simple y sencillo, nos podemos ir guiando. Yo en los videos próximos estaré trabajando sobre la preparación general, y iré desarrollando videos sobre resistencia general, sobre fuerza general, que en este caso va a ser pues lo que es el acondicionamiento físico, ¿no? Todo el trabajo del tren superior, tren medio y tren bajo, ¿no? Así como sus ejercicios de técnica y su resistencia en trabajos ya sean intervalos largos, medios, carreras continuas extensivas, y claro, las llamadas zonas, ¿no? Que todos traen locos las zonas. Cada individuo tiene su zona, hay que hacer pruebas, hay que test para sacar las zonas y los test de cada uno. No es de ahí que corre en la zona uno y corre como si fueran adivinanzas esto. Bueno, te agradezco tu atención y estamos próximamente en otro video. Estudia, preocúpate por informarte y estar lo mejor preparado, que muchos lo necesitamos en estos días. Gracias y estamos en un próximo video.